Este último ejercicio indica calcular la tensión en la cuerda y la reacción del plano inclinado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Tenemos una cuerda y sabemos que actúa la fuerza de la tensión. Ahí. Muy bien, entonces colocamos tensión. Fuerza de tensión. Ahora, el peso del cuerpo se dirige hacia abajo. Muy bien, tenemos la fuerza del peso. Recuerden que el peso no puede estar de esta forma. El peso siempre está de forma vertical, es decir, en línea hacia abajo. No importa qué sentido tenga el plano inclinado, siempre debe estar dirigido hacia abajo. De esta forma. Muy bien. Entonces tenemos el peso. Recuerden que todas las fuerzas se representan a través de vectores. Ahora, al estar apoyado este cuerpo en una superficie inclinada, existe la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie, es decir, que va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces esta fuerza se llamaría fuerza normal. N. Muy bien, ya tenemos las tres fuerzas. Lo que haremos ahora es transportar estas tres fuerzas a nuestro eje de coordenadas. Pero, ¿cómo va a ser más fácil transportarlo? Al ser un plano inclinado, lo que haremos será trazar. Sobre la superficie siempre se va a encontrar el eje X. Sobre la superficie siempre va a estar el eje X. Muy bien, entonces con líneas segmentadas el eje X. Y por ende, hacia el otro lado se encontrará el eje Y. ¿No? Así, de forma recta. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces el eje X sobre la superficie del plano inclinado y perpendicular estaría el eje Y. De esta forma puedo observar qué fuerzas se encuentran en el eje X y qué fuerzas se encuentran en el eje Y. Voy a transportar. La tensión se encuentra en el eje X negativo. Entonces colocaré en mi eje de coordenadas, en el eje X negativo, tensión. Muy bien. Y colocamos tensión. Aquí ya había habido una tensión. Entonces vamos a mover esto aquí. Muy bien, tenemos la tensión. Ahora en el eje Y positivo tenemos la normal. Esa es nuestra fuerza de reacción, la fuerza normal. Muy bien, tenemos la fuerza normal. Y vamos a colocarle N. Muy bien. El peso, observamos que se encuentra entre el eje X positivo y el eje Y negativo. Colocamos en este cuadrante. Muy bien. Esto vendrá a ser el peso. Listo. Ahora, como se encuentra en un plano inclinado, este ángulo de 40 grados que tiene el plano inclinado siempre se va a representar aquí, entre el vector y el eje Y. Entre el vector y el eje Y. Cuando exista un plano inclinado, ese ángulo se va a representar siempre entre el vector y el eje Y. Muy bien, colocamos entonces 40 grados. Ese ángulo vale 40 grados. Muy bien, ya tenemos las tres fuerzas. Recordemos ahora que cuando un vector tiene su ángulo, ese vector se descompone en dos componentes. La primera en el eje X, colocamos entonces en el eje X
en el eje X se va a llamar peso en X. Peso en X. En el eje Y se va a llamar peso en Y. Muy bien. Colocamos peso en Y. Peso en Y. Muy bien. Lo que haremos ahora es trazar las líneas paralelas. Líneas segmentadas. Paralelas de eje X trazaré aquí. Con líneas segmentadas, con la ayuda de la regla. Al otro lado lo mismo, paralela de peso Y, trazaré en este punto. Y de esta forma se va a formar dos triángulos, ¿no? Este ángulo de 40 se va a representar en este punto. ¿Por qué? Por ángulos alternos internos. Este ángulo se representa aquí. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor del peso en X y el peso en Y. Para esto vamos a trabajar como lo hemos hecho con anterioridad. En el eje X vamos a trabajar primero. Muy bien. Vamos a trabajar en el eje X. Y estoy tapando para que podamos ver que vamos a trabajar solamente en ese pequeño triángulo de aquí. Muy bien. De este triángulo tengo el ángulo, el cateto opuesto de este ángulo y la hipotenusa. La función trigonométrica que le corresponde es seno. Seno de 40 igual cateto opuesto sobre la hipotenusa llamada peso. Despejando el peso en X será igual a seno de 40 por el peso. Listo. Ahora vamos a trabajar en el eje Y. Y voy a moverlo aquí para que podamos ver que vamos a trabajar en ese triangulito nada más. En ese triángulo que no está tapado. Aquí, en este triángulo de aquí. Muy bien. Tengo en el eje Y. Tengo el ángulo de 40 grados y de este ángulo tengo su cateto adyacente y su hipotenusa. La función trigonométrica que le corresponde, coseno de 40, cateto opuesto, peso Y, sobre la hipotenusa, peso. Despejando peso en Y, tendré coseno de 40, por peso. Muy bien, ya está despejado, ya tengo el peso en X y el peso en Y. Esto voy a eliminar. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar primero en el eje X y luego en el eje Y. En el eje X vamos a igualar a 0. Decimos sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Tenemos peso en X y tensión. Peso en X positivo menos la tensión negativa. Muy bien. Ahora, el peso en X es igual a seno de 40 por peso menos tensión. ¿Listo? De aquí lo que puedo hacer, como conozco el valor del peso, puedo encontrar el valor de la tensión. Entonces, despejando tendré, como la tensión aquí está con negativo, vamos a mandar al otro lado con positivo. Listo. Y reemplazamos los valores. Tensión igual seno de 40 por el peso. El peso vale 120 kPa, 120 kilopoltios. Introducimos a la calculadora y vamos a obtener el siguiente resultado. Seno de 40
por 120. 77.13. 77.13 kP. Ya tengo el valor de la tensión. Ahora vamos a trabajar en el eje Y. Observo las fuerzas que se encuentran en el eje Y. En el eje Y tengo la fuerza normal, positiva, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Recuerden que siempre se iguala a 0 cuando el cuerpo está en equilibrio. Muy bien. Entonces, normal, positiva, menos el peso en Y negativo. ¿Listo? Lo que haremos ahora es reemplazar normal menos peso en Y, coseno de 40 por peso. Muy bien, lo que puedo hacer aquí es encontrar el valor de la normal, que esa vendría a ser la fuerza de la reacción de la superficie con el cuerpo. Entonces, todo esto vamos a despachar al otro lado, despejando al otro lado con signo positivo. Aquí está con negativo, pasa el segundo miembro con signo positivo. Reemplazamos los valores y tenemos coseno de 40 por el peso de 120 capes. Introducimos a nuestra calculadora y vamos a tener coseno de 40 por 120. Y el resultado es 91.93 kP. Y así es como resolvemos este tercer y último ejercicio. Muy bien, espero que haya quedado claro. Y ahora a trabajar la actividad número 2 en base a esta explicación. Y nos vemos la siguiente clase para la defensa de la actividad número 2. Deben practicar.